Señor no dijo: el que me ama tendrá vida eterna y el que no me ama será condenado. Dijo: el que cree en mí tendrá vida eterna. Y el que no cree, por cuanto no creyó, será condenado. Y si yo pregunto: ¿cuántos me aman a mí? Eso ya, madre mía, Jesús, ahí sí que se pone la cosa conflictiva. Pero el Señor dice: si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Y ahí las cuentas o salen o no salen. Sabes que solamente hay una cosa que debemos de deber. O sea, el Señor dice que no debáis nada a nadie. O sea, que no puedes, si tienes alguna cuenta con alguien que debe dinero o lo que sea, solucionará, porque el Señor dice que no debas nada a nadie. Y después dice: sino el amados a nosotros. Entonces, hay una cosa que debemos de deber, es amarnos. Amén. Gracias, hermana. Gloria a Jesús. Pues yo no tengo mucho que dar, la verdad. Vamos a orar, amén. Que sea el Espíritu de Dios el que haga algo aquí. Si no, ruego que tu misericordia nos ayudes y con tu bendita mano moldees la palabra en mi boca, Señor, y que sea para fruto, para lo que es enviada, Señor. Reprendo a Satanás en el nombre de Jesús y proclamo tu señorío en nuestra mente y nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Yo me enteré que compartía y nada más el Señor me puso una palabra en mi mente, en mi corazón: instrumento. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón. Y yo pues, como dice la palabra de Dios, que preséntate aprobado delante de Dios como alguien que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pues es lo que yo voy a intentar hacer en esta tarde: presentarme aprobado delante de Dios, sin más, amén. Y usar bien esta palabra, de verdad. Los instrumentos o utensilios, que es algo parecido, porque tienen la misma función, pues es algo que desde el principio fue usado por Dios en el altar y fueron hechos para servir. Los utensilios o los instrumentos siempre están hechos para servir. No he visto ningún instrumento que se autogestione, sino un instrumento está hecho para ser útil, un utensilio para alguna utilidad y por lo tanto ser útil es servir. Entonces los instrumentos estaban hechos de bronce. Si vemos en la Biblia, en Éxodo, pues habla algunas veces de los instrumentos, de cómo eran hechos de bronce. El mismo altar era hecho de bronce. Y cuando hablamos de bronce en la Biblia siempre hablamos de sufrimiento. El bronce implica sufrimiento. Gloria a Jesús. Y cuando hablamos de sufrimiento, pues hablamos de sacrificio. Amén. Por eso el altar era de bronce, porque allí se ofrecían los sacrificios. Pero parece ser que, según la palabra de Dios, en muchos sacrificios llegó un momento en que Dios se cansó de los sacrificios y de los holocaustos, porque llegaron a ser abominables, porque sería muy fácil, ¿no?, si llegáramos aquí y diéramos cada uno un X de cuota y así nos pusiéramos a cuentas con Dios como sacrificio, un cordero, unos euros o lo que quiera que fuera, y saliéramos de esa puerta para allá y nos pusiéramos a pecar como condenados. No serviría de nada delante de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que pasaba. El Señor hizo un azote de cuerdas y echó a los cambistas, porque había llegado el punto en que la casa del Señor se había hecho una casa de trueque, de negocio, una cueva de ladrones, en definitiva. Porque se ofrecían sacrificios, pero después no eran consecuentes con la fe ni con la voluntad de Dios. Y hay mucho de lo que hablar en cuanto a los sacrificios y a los instrumentos que Dios escoge. En principio, en 1 Corintios 1:21
28 habla de los instrumentos que Dios escoge. Fijaros la calidad de instrumentos con los que Dios escoge. Y cuando hablo de escoger es que hay muchas cosas, y cuando se habla de escoger es que entre muchos se toma algo, una parte escogida. En 1 Corintios 1:28 pues habla de lo que Dios escoge para ser sus instrumentos. Dice la palabra de Dios, dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí no hay muchos sabios según la carne, ¿no? No hay muchos licenciados, ingenieros, empresarios, o muchos escritores sabios según la carne. No hay muchos, ni siquiera no somos nobles, ni tampoco hay muchos poderosos. Eso no quiere decir que no los haya, ¿no? Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ahí sí que sí. Ahí sí que podríamos empezar a levantar la mano. Algunos y algunas. Empezar a levantar la mano. Porque yo he sido bien necio, la verdad. He hecho cosas de pura necedad. Las drogas son una necedad, una idiotez, pero tremenda. Y como eso, otras muchas cosas. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil es otra de las cosas que Dios escoge. Del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, Dios, ¿por qué escoge personas con estas cualidades? No quiere decir que tampoco escoja nobles, ni poderosos, ni sabios, porque Dios también los tiene. Gloria a Jesús, pero sino que la mayor parte de la Iglesia de Jesucristo, en un grosso modo, somos personas o bien que hemos sido viles, que hemos sido despreciables, de verdad, por lo que hemos hecho, o bien que hemos sido necios, que hemos sido unas personas sin sentido común, sin rumbo en la vida, llevados por doquier de cualquier viento de doctrina, como dice la palabra de Dios, de acá para allá, sin rumbo, sin objetivo. Eso es vivir neciamente. Débiles en gran manera. Pero Dios ha escogido todas estas cosas con qué objetivo, pues con el simple y sencillo objetivo, para que nadie se jacte en su presencia. El otro día hablábamos de Gedeón aquí, y Gedeón escogió a los 300, no es la película esa, pero de ahí todo sale de Dios, todo viene de Dios, toda cosa que Él es el Padre de las luces, y todo viene de Dios. Todo lo que se resplandezca en Hollywood o resplandezca donde quiera que sea, viene del Padre de las luces, que es el Señor. Y Gedeón escogió 300 personas cuando dice que fueron miles y miles los que salieron con él. ¿Y por qué dice el Señor que escogió esas 300 personas? Pues porque no quería que al final se diera la vanagloria de que ellos eran los que habían ganado la batalla. O sea que no hay ninguna jactancia. El que se cree mucho en sí mismo, por así decirlo, al final del camino dice: esto me lo gané por mi pulso, por mis fuerzas o por mi sabiduría. Pero como nosotros no tenemos mucho de qué jactarnos en nosotros mismos, pues al final acabamos dando la gloria a Dios. Amén. Y en eso se goza el Señor. Y ahí sí que no hay jactancia alguna, porque Él es el Señor, y Él es el que nos compró con su sangre, y Él es el que todos los méritos son para Él. Amén. Él es el autor de la vida. Amén. El autor de la fe. Amén. Gloria a Jesús. Y Dios nos escoge. Ok. Pero dice la palabra de Dios que hay una cosa que nosotros tenemos que hacer, y es limpiarnos de esa maldad, de esa debilidad, de esa necedad. Un poquito más adelante, en 2 Corintios, creo que es en el 7:1, dice: porque Dios nos escoge, como dice antes,
Habitaré y andaré entre ellos, dice un poquito más atrás en el versículo 16, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay una cosa que nos corresponde a nosotros, y es salir de la necedad, salir de la debilidad, salir del menosprecio, salir de la maldad. Eso nos corresponde a nosotros. Dice que no toquemos lo inmundo, que salgamos del medio de esas cosas que son las que hay en el mundo, y Dios nos va a recibir y vamos a ser hijos e hijas, dice el Señor. Y es más, sigue diciendo en el 7, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos la santidad en el temor de Dios. Entonces, hay algo que nos corresponde a nosotros, limpiarnos. Y eso, Dios nos escoge viles, nos escoge chungos, nos escoge débiles, nos escoge menospreciados, nos escoge necios, en gran manera. Pero quiere con nosotros avergonzar a los sabios, quiere con nosotros avergonzar a los fuertes, quiere con nosotros que no somos deshacer lo que es. Y Dios lo tiene que hacer de una manera sobrenatural, para que eso sea una realidad. Y la manera sobrenatural que Dios escoge es a través del Espíritu de Dios, a través de la obediencia a la fe. Amén. Y todo lo que conlleva obediencia conlleva sufrimiento. Y todo lo que conlleva sufrimiento conlleva obediencia. Dice la palabra de Dios, por cuanto Él mismo padeció en todo, siendo tentado en todo, vino, y por cuanto Él como hijo padeció y aprendió obediencia, dice el Señor en Hebreos, dice que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Entonces, Dios quiere avergonzar grandes torres por medio de nosotros, Dios quiere hacer maravillas, pero va a conllevar obedecer al Señor. Va a conllevar una carrera que significa obediencia. Y no todos están dispuestos a sacrificarse en estudiar esa carrera que significa obediencia. Y por lo tanto, si no te sacrificas en obediencia, por lo tanto no aprendes, pues no puedes perfeccionarte. Y si no puedes perfeccionarte, pues no vas a ser un instrumento. Puede que estés en la casa del Señor, pero no vas a ser un instrumento de honra para el Señor. Porque dice el Señor en 2 Timoteo 2:19 que en una casa grande hay muchos instrumentos. Amén. Y todos estamos en la misma casa, que sí. Todos estamos en la casa del Señor. Menos mal. Amén. Amén. Gloria a Jesús, no pongáis serio. Gloria a Jesús. Estamos en una casa que es la casa del Señor. Y según la segunda carta de Timoteo, en el 2:19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Amén. ¿Sabes que el Señor conoce a los que somos suyos? ¿Qué es más importante? ¿Que Dios te conozca o que te conozca el rey de España o el ¿cómo se llama? El Cristiano Ronaldo. ¿Qué es más importante? Igual a alguno le importa más que conozca el Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero creo que lo importante es que Dios nos conozca. ¿Qué es más importante? ¿Que te conozca tu padre y tu madre, o tu mujer, o Dios? Es más importante que Dios nos conozca, amén. Porque a veces incluso ni siquiera entre nosotros nos conocemos. Porque hay una regla en nuestras vidas, que es miserable de mí, lo que no quiero eso hago, y lo que hago lo que no quiero, porque hay un pecado que mora en nuestras vidas, es una realidad. Amén. Y a veces nos hace mostrarnos de una manera que realmente no somos. Y no nos conocemos. Amén. A veces no nos conocemos realmente, ni siquiera lo que nos amamos, ni siquiera lo que nos odiamos. Dice la palabra de Dios que más vale el odio descubierto que el amor encubierto.
Si me amas, si no lo manifiestas, es mejor que me odies y me lo muestres. Así dice el Señor. Gloria a Jesús. Porque lo demás es hipocresía. Y eso sí que, eso se vomita. Los hipócritas, sinceramente, el Señor con los que más problema tuvo fue con los hipócritas. No tuvo con los ladrones, ni con los adúlteros, no tuvo problema con los hipócritas, desde el principio del ministerio. Entonces, mostrémonos mejor el amor que el odio. Amén. Para eso está el perdón, si hacemos cosas que no debemos. Gloria a Jesús. Dice el Señor que, pero el fundamento de Dios está firme, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, eso es lo que nos corresponde, apartarnos. ¿Estamos invocando el nombre de Jesucristo? Amén. Pues no solamente no tenemos que formar parte de la maldad, ni congratularnos con la maldad, ni participar, sino que debemos de apartarnos. O sea que si la maldad viene por aquí y viene hacia mí, yo me tengo que apartar para allá. Si la maldad está ahí, yo tengo que ir por el otro lado, apartarnos. Si invocamos el nombre de Cristo, dice que nos apartemos de iniquidad todo lo que conoce el nombre del Señor, el que invoca el nombre del Señor. Pero dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se libra de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, estamos en la casa del Señor y evidentemente que es una casa grande. Y evidentemente en una casa grande tiene que haber de todo. Dice, hay de todo en la viña del Señor. En esta casa que es tan grande, que es la iglesia, hay de todo, sin lugar a dudas. Estamos de todo. Hay utensilios que son de oro y de plata. No solamente hay esos utensilios que son de oro y de plata. ¿Y qué significa el oro y la plata? Pues es muy sencillo. Si tú agarras un kilo de oro y agarras un kilo de madera, cuando sacas el oro del fuego, sigue habiendo oro, eso no. Pero cuando sacas la madera del fuego, ya no hay madera, hay cenizas. Y igual hay un poquito menos de oro, porque hay una escoria que se le ha ido al oro, pero el oro que sale de ahí es mucho más puro, sin lugar a dudas. ¿Amén? Y así mismo pasa con la plata. Con el crisol dice que se prueba la plata, según la palabra de Dios. Yo no soy joyero ni nada de eso, pero así dice el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir ¿qué significa que hay un utensilio de oro? ¿Cómo se ha formado un utensilio de oro, un utensilio de plata? Pues sencillamente porque ha sido probado. Es todo. Ha sido probado y después dice que dice que toda obra será probada, como por fuego, dice el Señor. Hay otra palabra que habla de esto. Si sobre... Nadie puede poner otro fundamento, que es Jesucristo, según la palabra de Dios. Amén. Y si sobre ese fundamento se solidificare oro, plata, piedras preciosas, la prueba de fuego declarará lo que hay en nuestras vidas. Pero si se solidificase madera, heno, hojarasca, que son materiales viles, materiales que tienen mucho menos valor que el oro, que la plata y que las piedras preciosas, pues dice que también será probado, pero se quemará la obra, y si la obra de alguno se quemare, pues sufrirá pérdida. Ahora bien, será salvo como por fuego. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si quieres ser un instrumento de Dios, hay un requisito imprescindible, un instrumento de honra, para uso de honra, que es oro, plata, piedras preciosas, un instrumento de honra, un instrumento que Dios usa en ocasiones especiales, ¿no? Tú no usas la cubertería de oro, la cubertería mejor que tienes en casa para todos los días, eso no. Amén. Las mujeres saben de eso, ¿no? Ni usas la ropa que tienes ahí, el traje bien pipi moris ahí para venir ahí a trabajar cualquier día, ¿no? Te pones eso cuando hay una celebración o semejante. Amén.
Entonces, eso sencillamente usas lo bueno para cosas que tienen calidad, que son de honra. Y eso es ser un instrumento honroso para el Señor. Esa es la diferencia entre ser un instrumento vil y un instrumento honroso. Dice, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero ¿cómo podemos hacer que pasemos a ser usados de parte de Dios para algo especial, por así decirlo? Para una ocasión especial. ¿Es algo especial? ¿Es algo especial? Ayudar a la gente con problemas de droga, pregunto, ¿no? Es algo especial, ¿no? Es algo muy especial, ¿no? Que haya un lugar donde a personas con estas problemáticas se les pueda ayudar, porque se requieren de infraestructura o de situaciones especiales o de un ambiente especial para que estas personas con estos problemas se puedan rehabilitar. Como es algo especial que alguien con problemas psíquicos pues pueda ir a un sitio donde sea sanado de esa situación psíquica, o es algo especial que alguien con muletas de ruedas, con sillas de ruedas o parapléjicos o paralíticos vaya a un sitio especial donde esa gente en ese lugar especial y en esa presencia especial de Dios tienen esas muletas y salgan corriendo. Le levanten de esas sillas con parálisis. Es especial, ¿no? ¿Te gustaría ser un instrumento especial para el Señor? Amén. Pues dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Y dice la palabra de Dios para honra. Y cuando hablamos de honra, ¿cuál es el primer mandamiento con promesa en esta tierra? Dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta tierra y seas de larga vida. Amén. Amén. Entonces, eso es la honra. ¿Cómo puedes honrar a tu padre? Yo lo estoy diciendo para que entendamos lo que es honra. ¿Qué es honra? Honra es pues que tú puedes estar honrando a tu padre y a tu madre haciendo buenas cosas, que cualquiera de los que te conocen pueda decir que estás haciendo cosas bien. Amén. Eso es honrar. Amén. Amén. Eso es honrar. Porque si le van a tu madre y a tu padre y le van diciendo que eres un ladrón y un sinvergüenza, pues eso no creo que les traiga mucha honra, ¿no? Entonces, pero si le van diciendo que eres una persona como... Entonces, honrar significa dar gloria. La gloria de los padres son los hijos, amén. Entonces, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Será, en principio, instrumento para honra, para gloria de Dios, amén. Que con nuestras vidas demos gloria a Dios. ¿Cómo podemos dar gloria a Dios con nuestras vidas? Pues primero diciendo, gloria a Dios, amén. A que no hay ninguna duda. Por lo menos lo estoy diciendo con el aliento que hay en mí. Gloria a Dios, amén. Pero después dice, los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay otra manera de dar la gloria a Dios que no es la de decir gloria a Dios, si lo acompañas de buenas obras, de manera que lo que tú haces sea una bendición, resplandezca. Amén.